Buenas tardes. Buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro cuarto día de gestión de compras y abastecimiento internacional. Entonces, cuando empezamos nosotros a trabajar y entender esto que aprendimos y empezamos este lunes, pues ya hoy ya jueves, después de lo que de alguna forma aprendieron el día de ayer en la toma de decisiones en el simulador, pues vamos ahora avanzando en esa cuestión de lo importante que podemos tener y dentro de esa función de compras como un centro general de utilidades y acercándonos cada vez más a los objetivos que estamos buscando. Sin embargo, uno de los objetivos que también tienes que tener muy claro es cuáles son tus sueños, cuáles son esos sueños que tú tienes ya una vez que te gradúes. Una vez que te gradúes aquí en ICEAD Business School, realmente cuáles son tus sueños. Los sueños nunca se vuelven obsoletos. Sin embargo, ¿qué estás haciendo tú como maestro para que realmente lo logres? En esa maestría, en esa MAE, Administración en Empresas, ¿qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Qué es lo que tú deseas lograr? Y esa parte, ¿quieres lograrlo? Tienes que ejercerlo con una ejecución, pero una ejecución impecable. Eso es lo que hay que hacer, pero sobre todo atreverte. ¿Cómo puedes atreverte para que eso que tú sueñas se convierta en una realidad y esa realidad de alguna forma se convierta también en un cambio de actitud y que tú puedas mejorar las condiciones de lo que hay hoy en El Salvador? Es tu responsabilidad hacer algo en esa gestión de compras, abastecimiento internacional en El Salvador. Para eso estás en esta mesa. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues mi sueño es seguir aprendiendo, no solo graduarme de la maestría, sino que seguir aprendiendo muchas más cosas a lo largo de mi vida. Estar en armonía con lo que soy y lo que quiero ser. También quiero emprender con un negocio en asuntos regulatorios, que es el área en la que yo me desempeño. Y poder viajar con mi familia a muchos lugares, conocer muchísimos lugares más del mundo. Muchas gracias. Pues yo espero que sí lo logres. Lo único que tienes que hacer es realmente, como lo dicen, soñarlo para que las cosas sucedan, para que las cosas salgan como quieres que salgan. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿hasta dónde de alguna forma los sueños, cuando tú decidiste entrar aquí, realmente qué eran esos sueños que tú tenías o cuáles son los sueños? Todavía no terminar la maestría, pero en esa situación, ¿qué es lo que realmente quieres soñar? ¿Qué es lo que quieres realmente lograr en esa parte cuando tú te gradúes? Ujú. Bien, vámonos con siguiente. Ujú. Cuéntanos. Adelante. Ese es el mío. Ya lo sé. Venga. Sí. Bueno, em, claramente ahí las imágenes lo dicen, pues finalizar la maestría. Sí tengo muchísimos sueños a corto, mediano y largo plazo que los pude medio hacer ahí un poco resumidos visualmente. Pues sí pretendo claramente pues tener mejores ingresos por mis competencias desarrolladas aprendidas también, ¿verdad? Durante la maestría y ponerlas en escenario. Iniciar una empresa también es uno de mis sueños y propósitos en la vida. Mejorar siempre como profesional, siempre estar en constante desarrollo y para eso es muy importante continuar estudiando. Sin duda alguna, pues conocer muchísimos lugares que siempre he soñado y pues continuar como aceptando porque los sueños sí se pueden hacer realidad, si te quieres ser, se lo mío. Si tuvieras la posibilidad económica recién graduada en esa parte donde te gustaría viajar y todo, ¿cuál sería tu lugar destino? Si verdaderamente, Italia, ok, Italia, Italia. Pero sí. alguna parte en especial, en No, me específico. gustaría no, todavía no tengo como específico, pero sí, me encantaría pasar unos 3 meses allá. Ah, bien, 3 meses, ok, bien.
Ah, bien, eso es, Sí, eso es algo muy bueno. Pues vean hasta Sí, aquí, hasta dónde de alguna forma estos sueños, la idea es que al final lo logres. ¿Mm? La idea es que al final verdaderamente lo logres. ¿Qué hay que hacer para que esto suceda? ¿No? Entonces esa es la parte a veces en la que nosotros como sueños tenemos que buscar realmente qué hacer para que eso suceda, qué hacer para que al final se pueda lograr ese sueño, que ese sueño que estás buscando verdaderamente se logra. Entonces aquí vemos diferentes ideas y aquí el objetivo, ¿cuál es? Es que realmente te des cuenta que depende de ti que esto suceda. Y no depende de alguien más, depende de ti que suceda esto y que este sueño se pueda convertir en realidad. Entonces, cuando hablamos de entender los sueños, empezamos a trabajar con lo que sería realmente la administración de relación con el proveedor. Supplier Relationship Management. Este Supplier Relationship Management, ¿qué significa realmente? ¿Cómo puedo conocer este concepto de la administración de relación con el proveedor? Normalmente, si nos regresamos a las fuerzas de Porter, tenemos nosotros, estamos aquí con los competidores y tenemos algo hacia los proveedores y tenemos algo hacia los clientes. Normalmente con los clientes manejamos algo que se llama el CRM, Customer Relationship Management. Cómo lograr atender y hacer feliz al cliente. Y aquí lo que tenemos en el Supplier Relationship Management es igual. ¿Cómo podemos tener contento a nuestro proveedor? ¿Sí? Ayer tuvieron ustedes 4 equipos, ¿sí? ¿Cuál de ellos te gustaría que fuera tu proveedor? Uh-huh. ¿Cuál de ellos? Porque finalmente todo esto que ellos gastan, te lo van a cobrar a ti. Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos un proveedor como el 2 que tuvimos, en donde siempre tenía inventario, no dejó de surtir, no le cobramos multas, por lo tanto, no te va a trasladar esos costos? Entonces, el Supplier Relationship Management lo que nos va a permitir es realmente lograr. Y esto surge con Peter Clark y Critter, director de McKinsey, hace las compras deben convertirse en gestión de suministro. Y ojo, otra vez, cosas muy nuevas estamos viendo. 1983 hablaba de la segmentación de la base de proveedores y mapeo en 2 dimensiones. Una, el riesgo y la rentabilidad. Si hablamos de rentabilidad, nos hablamos otra vez de Michael Porter de liderazgo en costo. ¿Cómo puedes liderar en costo? Ver a compras como un centro generar utilidades donde baja costos, así como lo vimos ayer en el equipo 2 o como lo vimos en el equipo 1, que no les importa el costo, que les sobra billete y se pueden dar el lujo de gastarse toda esa plata. Pero por otro, el riesgo. También el riesgo que no te surtan. ¿Qué pasa si no te surten? ¿Qué pasa si no te entregan? Pues si eres producción, vas a parar. Si eres producción, vas a parar la línea de producción. Si eres comercializador, si eres simplemente, pues dejas desabastecer el mercado y ya sabes quién más lo va a atender. Alguien que sí tenga producto y no tú que realmente dejaste. ¿Qué realmente significa esto? Pues que nosotros vamos a poder convertir esto en una herramienta de planeación estratégica. Seguro que en alguna de las materias llevaron la planeación estratégica y esta parte, pues la herramienta de SRM nos ayuda en esa parte de herramienta estratégica para poder lograr esta actividad. ¿A qué me refiero con esto realmente? Pues este Supply Relation Management como herramienta estratégica nos va a permitir de alguna forma maximizar el valor de la relación. Esa relación con el cliente, esa relación con el proveedor, en esas 5 fuerzas de Porter, entender cómo está en esa cadena de suministro, cómo voy hacia atrás y cómo me muevo hacia adelante. Colaborar con proveedores estratégicos. Otra vez, ya lo veremos pronto en la parte de proveedores tipo A, tipo B y tipo C.
Estos proveedores tipo A, tipo B, tipo C, que serían de acuerdo a un Pareto. De acuerdo al Pareto, cuáles son mis proveedores A, cuáles son mis proveedores B, cuáles son mis proveedores C. Y los A son los que se llevan el 80% del valor de mis compras, que normalmente son un 20% de mis artículos. Luego mis proveedores B, que se llevan un 15%, en este caso estamos aquí hablando de valor. Valor implica la parte de monetaria, cuánto dinero se llevan, que esto implica el 30%. Luego tengo mis proveedores C, que normalmente es el 5%, y estos implican un 50% de los proveedores. Entonces, ¿cómo poder hacer estratégicos a estos en donde podemos alinear las estrategias para que, para simplemente lograr esas alianzas y desarrollar lo que vimos en el proceso de compra? Cómo hacer más funcional el proceso de compras, cómo hacerlo más ágil, cómo hacerlo más práctico, más fácil, más sencillo, sin tanta burocracia. Y eso va a implicar poder segmentar el mercado, a dónde te vas a atender, quiénes son tus clientes más rentables, quiénes son los que pagan más por cada producto. Y de acuerdo a eso que pagan, ayer lo vimos nada más con un solo producto. Imagínate manejar 15 productos, 3,000 productos, 6,000 piezas o todas las piezas que puedes llevar para ensamblar un avión o ensamblar un auto. Identificar proveedores estratégicos. ¿Cuáles son mis proveedores estratégicos? ¿Cuáles son con los que en esa matriz de Crackbit voy realmente a saber lo que yo puedo hacer con ellos o lo que ellos pueden hacer conmigo para que se logren las cosas? Esto me va a llevar a una gestión eficaz y sobre todo análisis, análisis, análisis. Esa base de datos, ese que podemos llevar igual aquí, como si fuera un CRM, un data warehouse, almacenamiento de datos, ¿sí? Ese data warehouse, almacenamiento de datos. Luego llegar a un data mining, el significado de los datos. Y luego hacer un business intelligence con los cubos de decisión para poder saber dónde se mueve mi producto y de acuerdo a esto, cómo moverme también yo para lograr el beneficio de buscar los ahorros y de alguna forma en esa parte que yo sea el cliente preferido de mi proveedor. ¿Sí? Desde veras, yo puedo hacer eso. Y entonces aquí lo que buscamos es maximizar el valor. ¿Cómo puedo maximizar el valor de mis interacciones con los proveedores? Es lo único que busco y para eso hay que hacer tres cosas: crear valor, mantener valor y habilitar la captura de valor. Cuando hablo de crear valor, ¿qué puedo yo hacer en ese valor de tal manera que podamos nosotros entender exactamente en esa creación de valor cómo puedo crear valor? Y primero en ese crear valor nos lleva a cómo puedo yo gestionar categorías, cómo a mis productos les puedo llamar categorías, qué son productos de consumo, qué son materias primas, qué son consumibles, qué son de alguna forma, cómo puedo yo crear valor, cómo voy a generar el abastecimiento, pero sobre todo a mi proveedor, cómo lo hago socio de negocio. Y eso es, pues tenemos que crear, como lo vimos en su momento, generar procesos. ¿Cómo podemos digitalizar todo para que sea mucho más sencillo? Y simplemente datos de información. Esta parte de tener esa estadística para crear valor. Una vez que creamos valor, tenemos que llegar a mantener el valor. Y mantener el valor es cuáles son esos canales que podemos estructurar con ellos. Y mantener el valor me va a permitir, en esta situación de mantener el valor, cómo puedo yo, cuestiones de factura a pago, gestionar a mis proveedores y solicitudes de órdenes de compra. ¿Qué tan fácil puedo yo, si ya están digitalizados? Por lo tanto, ¿cómo es mi organización? ¿Cómo es mi gobernanza para esto? Y capacidades y cultura que puedo yo tener. Y entonces, ante esta situación, voy a mantener el valor. Entonces, creo y mantengo valor. Pero luego habrá que hacer algo más y es habilitar la captura de valor. ¿Cómo diseño y despliego esto en un modelo operativo que voy a cubrir todo? Esa parte holística. ¿Cómo hago que todos quieran con ellos? Sí, adelante, Jaime. Está apagado tu micrófono.
Perdón, la pantalla está negra, no sé si usted está presentando algo. ¿Sí? La Sí, pan- yo sí veo. Sí, Oh, no sí, sé. entonces soy yo. Sí, yo también, Posiblemente. yo Oh, también la veo. perdón. Voy a Eres salirme y tú volver a y entrar. Gracias. de Dale, nada, dale. Jaime. Ya me habías pensado que ya me había cambiado de color y todo, pero bueno. Entonces, en esa cuestión hablamos de ese SRM y cómo poder lograrlo. Entonces, cuando hablemos de este SRM, vamos a la siguiente y ¿qué es lo que puede salir de esto? Bueno, pues aquí podemos ver el resultado. Una vez que ya le pregunté esto, me empieza a dar la guía completa. Lo primero es define el objetivo estratégico. ¿Quieres reducir costos totales? No solo precios. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia que no solo el precio, sino vemos también con el ejercicio de ayer, el simulador, hasta dónde podemos lograr la entrega oportuna, garantizar entregas a tiempo, mejorar la calidad de los bienes, ¿sí? Y sobre todo, transparencia del abastecimiento internacional y sobre todo, cuáles son los proveedores clave para fortalecer esa cadena de valor. Entonces, hay que segmentar los proveedores, cuáles son estratégicos que tienen impacto en el negocio, riesgo alto si fallan, si no los tengo. Por otro lado, críticos, no son estratégicos, pero sí de alto riesgo. Se gestiona la continuidad, contratos robustos y tener múltiples fuentes de respaldo. Tácticos de mediano impacto, mediano riesgo, contratos estándar, negociaciones anuales y de bajo impacto, que serían los operativos, bajo riesgos y solamente es una acción de eficiencia administrativa. Después me voy a definir cuáles son los indicadores que yo puedo mostrar. Costo, reducción del costo, de toda esta parte de evaluar el total, el costo total, y es el precio más la logística, más el inventario, más las aduanas, en esa medida. ¿Sí? Entregas puntuales, porcentaje de entregas puntuales, porcentaje también de índice de no conformidades o fallas que cumplan con la especificación, condiciones de pago, 30, 45, 60 días de pago, entendiendo el tiempo de trayecto. Por otro lado, también el cumplimiento de la normativa salvadoreña, ya sea el CAFTA, el CAUCA, ISO, con alguna otra que tú necesites, y llevar a esa innovación propuestas de mejora de producto, empaques, de alguna forma, en esa cuestión de protección al ambiente. Entonces creas un supplier scorecard trimestral, semestral, para poder determinarlo, como vimos con la evaluación de proveedores. Entonces vean cómo lo que vimos los 3 días anteriores, empezamos nosotros a establecer esto. Negociación basada en valor, no solo en precio. ¿Cuál es el costo total? Flete, Incoterm, nacionalización, el pago de los impuestos, contratos multianuales con volumen consolidado para bajar y optimizar costos. ¿Sí? Puedo llegar a tener una consignación de stock y solamente lo que consuma, de tal manera que, ok, en un contenedor, yo no compro un contenedor completo, compro medio contenedor, pero mándame todo. La mitad me la facturas, te la pago inmediata, la otra déjame la consignación o dame más crédito. Y por otro lado, optimizar procesos de comunicación. Esa parte de proveedores, tener un RP, cualquiera del software que quieras, SAP, Odoo, Oracle, Softland, Dynamics, el que tú quieras, y tener esos tableros de desempeño, esos dashboard que me van a decir dónde están mis indicadores para reducir errores, reducir tiempos y esos costos administrativos. Ver el riesgo que pudiera tener en el abastecimiento, el riesgo país. ¿Qué pasa si el país es riesgo y en ese momento no llegan? Te ejemplo, el caso hoy de México, que varias carreteras en la República Mexicana, por el problema de inseguridad, hoy tenemos y están cerradas varias carreteras y podían no llegar a tu puerto. Riesgos logísticos lo hemos visto, por una cuestión de las inclemencias del tiempo. Por otro lado, cómo lograr esas relaciones a largo plazo en ese desarrollo conjunto y finalmente crear una cultura interna alineada. Ver al proveedor que es un socio, es alguien que está creyendo en nosotros para poder llegar con esa eficiencia. Y luego finalmente te da aquí la estrategia que debe cumplir con estos nuevos puntos y luego lo que te da. Y luego te dice que si quieres que te haga algo, le pedí adicional que me hiciera, sí, una matriz y aquí te da la matriz. Alto impacto y te dice alto impacto, bajo riesgo, alto riesgo. Y aquí está algo que es la matriz de Krajcik más CRM. Bajo riesgo, alto impacto. Alto impacto, alto riesgo. Bajo impacto, bajo riesgo.
Entonces, hasta dónde de alguna forma puedes saber aquí en proveedores críticos, la negociación es táctica y son más estrictos los términos que tenemos que poner en nuestro contrato. Por otro lado, si son estratégicos, en esa parte estratégica, alianzas a largo plazo y vamos a desarrollar tecnología junta. ¿Qué podemos hacer para ir cada vez mejor, mejor, mejor? Revisión trimestral de cómo vamos, buscando ganar, ganar, maximizando los dos. Si son de bajo impacto, pero bajo riesgo, pues son operativos, una gestión administrativa, una evaluación anual, hay mercado abundante, si no le compro a uno, le compro al otro y nada más. Y así son tácticos, hay que manejar volumen, un contrato anual para lograr esas mejores en el precio. Entonces vemos aquí cómo podemos segmentar y cómo incluimos esta matriz de Kraljic para poderlo hacer. Y otro, le podemos dar criterios ponderados para que sepamos exactamente cuánto le das a cada uno, 10% para el cumplimiento legal, explicaciones técnicas, muy similar a lo que era la evaluación de proveedores. Y entonces ya te va a decir, de acuerdo a esto, si la interpretación del resultado, el proveedor es estratégico, es crítico, es táctico o bien es operativo. Otro, de acuerdo por categoría. Si es categoría, cómo debería estar revisando las cosas, mínimo trimestral, semestral o anual. Y llegar a los dashboards, que ya en esa parte, cómo podemos manejar entregas a tiempo, debe ser arriba del 95, no conformidades, cuestiones de calidad, menos de un 2%, el costo total, precio, logística, importación, más y no reducción de por lo menos 5% anual, la calidad técnica y cumplimiento documental si es que requerimos algo. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la forma en la que nosotros podemos lograr. Esta matriz, esta información, se las hago llegar para que la puedan contemplar y tener adicional en su material para que puedan ustedes posteriormente revisarla y comparar con lo que hicieron y de acuerdo a esto, pues simplemente poder ir complementando en su blog de notas y en lo que están haciendo, cómo lo puedes hacer. Y ahí la ventaja que te incluyo es el prompt para que tú puedas finalmente manejar con ese prompt los diferentes prompts que puedes hacer para generar esa información de la cuestión de inteligencia artificial para que nos acompañe. Entonces, esto nos va a llevar entonces a entender que en ese Supplier Relation Management tenemos que hacer dos cuestiones muy importantes. Uno es la negociación. ¿Cuál es esa negociación? Y por otro lado, la importancia del aprovisionamiento. Y cuando hablamos de esta situación de negociación y aprovisionamiento, lo primero que hacemos es la necesidad de compra. ¿Qué necesitas comprar? Posteriormente, seleccionamos al proveedor. Una vez que seleccionamos al proveedor, que tiene el sistema de calidad, que cumple bajo los argumentos que vimos en el capítulo 8.4 de la norma, bajo este SRM, voy a enviar mi requerimiento. Si estoy hablando ya de la parte digital, ¿qué puedo hacer para que todo sea digital, sea más fácil, más práctico, más funcional? Y de acuerdo a eso, voy a tener propuestas y ofertas. Estas propuestas y ofertas voy a hacer comparativo de acuerdo a la política de la empresa, de 0 a $300 a comprar el mejor postor, arriba de $1,000, por lo menos dos cotizaciones, y arriba de $10,000, la verdad, tres cotizaciones, o arriba de $100,000, la tenemos que buscar un modelo de licitación para poder lograr esto. O bien, podemos llegar al modelo de subastas inversas. Una vez con eso, adjudicamos el pedido y esperamos que nos entregue. Damos de alta el sistema, todo, y ahí está la negociación. Generamos la orden de compra y viene lo que es el aprovisionamiento. Este aprovisionamiento que viene a una autorización interna, pedido de proveedor aceptado y finalmente logramos en esto pues ya lo que es la entrega de recepción y finalmente terminamos con la gestión de pagos para que esto se pueda lograr sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Sí, adelante, Jaime, con la duda. Gracias. Perdón, yo sé lo que es una subasta y algunas veces me han mencionado algunos clientes, si quiero, tengo el deseo o podría participar en subasta inversa.
pero no Sí. sé qué es eso. Ah, no te preocupes, lo vamos a ver hasta el último día de clases, pero te lo digo de una vez, ¿ok? Ok. La subasta inversa, si hablamos de subasta, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Normalmente vamos a subastar una, una obra de arte, pensemos en una obra de arte, y esa obra de arte decimos, bueno, vamos a subastar aquí y vamos a subastar ese bote negro de agua que fue traído y te lo regaló Mark Verstappen, te lo regaló, tiene su firma y vale tanto, ¿de acuerdo? Y entonces la subasta dice, vamos a abrir la subasta con $50, ¿de acuerdo? Y entonces sale, yo pongo en la base y son $50. Es una subasta normal, todavía no es la inversa, ¿ok? 50. Y alguien dice 75, alguien dice 100, alguien dice 200 y al final $1,000, sale, vendido al mejor postor. ¿Estamos claros qué es la subasta? Bien, bien. Ahora, yo necesito un producto. Pensemos en un producto que tú consumas. Cartón, cajas, botes, plástico, etiquetas. Cuéntame de un producto que consumas para la empresa, por supuesto. O, pues, papel para imprimir. Ok, papel para imprimir, ¿de acuerdo? Y es una cantidad significativa y yo lo que quiero es tener papel para imprimir. Y me vas a dar el volumen. ¿Cuánto papel en volumen podríamos considerar que consumes por mes o por año? Unas, unas 10 cajas ¿Ok? de 10 resmas cada una. ¿Ok? 10 cajas de 10 paquetes, ¿de acuerdo? Ujú. Y esto lo queremos hacer para 2026. Ujú. Ahora sí, tú lo único que tienes que hacer en la subasta inversa es subir esto a tu portal de proveedores y decirles, esta subasta inversa va a estar vigente el día de mañana, 28 de noviembre, va a estar abierta el 28 de noviembre, de 6 de la mañana a, a las 4 de la tarde, porque tengo maestría, ¿ok? Y entonces ahora sí, vamos a esperar que todos los proveedores te empiecen a mandar sus ofertas. Para Y abajo. entonces ahí tú no sabes cuánto va, pero de repente alguien pone y dice, desconozco cuánto cuesta una caja de papel, ¿sí? En El Salvador. Dame una Póngale idea. $10. 10 Póngale 10 dólares, ¿ok? dólares. 10 dólares. Alguien agarró y un proveedor que no sabemos quién, porque hasta eso no sabemos quiénes son, pero un proveedor, digamos, el azul, dijo $10. Y ahí se ve, bien, pues yo, Sammy Castillo, que me interesa y como soy mexicano, bien patriótico con verde, digo y lanzo mi oferta y digo 9.80. ¿Ok? Ok. Paola, como tiene levantada la mano, Paola, ¿cuánto ofreces? Vamos, antes de tu pregunta. Primero dime cuánto ofreces, Paola, que ya vi que está aquí en la subasta. ¿Cuánto, Paola? 8.75. Hombre, esta sí ya se te va a matar. 8.75. Qué ¿Ok? bárbara. Y así nos podemos ir, Jaime. Al final, siendo las 4 de la tarde, se cierra la subasta inversa y sorpresa. En este caso, Paola, la empresa Paola Papelera, Papelera, Paola Papelera, Papeles Organizados de Latinoamérica. Bien, entonces la papelera oriental de Latinoamérica es la que te va a surtir y ellos ganaron. Y todos saben que el precio fue 8.75, pero no saben que fue Paola. ¿Está claro? ¿Por qué es Entonces tiene que ser inversa? en línea, tiene que ser en Inversa, línea. ¿por qué es inversa? Porque viene así, viene de mayor a menor. Normalmente las subastas que hacemos en arte y todo lo demás vienen de menor a mayor. ¿De Ok, acuerdo? de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, me comentabas, Gracias. normalmente son electrónicas.
Sí, eso está dentro de mi sistema electrónico de compras. ¿Ok? Entonces yo, vendedor, en vez de irte a visitar, oye, Jaime, échame la mano, mira, no sé, todas mis compras están en mi portal, revísalas todos los días y hay ofertas, punto. Y ahora sí, tírate a matar. Y como Paola ganó, vamos a dejar que Paola haga su pregunta, si es que Jaime quedó claro lo que es subasta inversa. Ok, dale. Gracias. Adelante, Paola, con la pregunta. Tenía la consulta. La subasta inversa es lo que conocemos como licitación, No, o no necesariamente es no, una. no, porque una licitación es tú estableces las bases, ¿sí? Tú me das Ujú. las bases, ya sea que las compre o esto, me das un deadline, que igual, digamos, fuera el 5 de diciembre, y yo presento mi oferta. Y yo pongo aquí por 10 cajas por mes, son, van a ser 120 cajas al año, pues mi precio, de acuerdo a esto, va a ser 8.75. Otro la presenta las 120 cajas en a 8.88. Y al final abres las ofertas y decides la más barata, tiempo de entrega, ¿sí? Porque hablaste de caja, pero papel, de qué marca, de qué esto y qué marca aquí, ¿de acuerdo? En cambio, la subasta inversa, como es electrónica, estás viendo cómo va y tú dices 910, si le entro, 905, ves que alguien dice 875, haces tus costos, dices, no le entro, ¿de acuerdo? Cosa que en una licitación, tú ya la mandaste, finalmente la empresa decide, pero la subasta inversa es electrónica y vas viendo cómo va generando esto. ¿De acuerdo, Paula? O sea, en una licitación no necesariamente se va a elegir el precio más bajo, No sino la mejor necesariamente la oferta. mejor oferta, ¿sí? Ya, En cambio, en la subasta inversa, como las condiciones son, es esta marca, es este papel y vámonos, ¿de acuerdo? ya. Y resulta ser que por 120 cajas, yo compré no sé cuánto, 4,000 cajas, las tengo aquí, las compré muy baratas y con tal de afectar a los demás, casi lo vendo a costo, aunque tengo muy poca utilidad, pero te lo vendo. ¿Me explico? O sea, no es lo que voy a salir al mercado, pero eso no compite con mi mercado externo o con mi otra competencia y solamente me llevo volumen y me llevo que ya la atiendo a tal empresa y la puedo poner en yo le vendo a tal farmacéutica y todo el papel de ahí. Y entonces ya es parte de tu currículum. ¿De acuerdo? Ya, ok, Entonces, eso es. gracias. De nada. Entonces, cuando hablamos entonces, buscamos reducir costos en esa parte, garantizar la continuidad de la cadena de suministro. ¿Cómo logramos a través de esto visibilidad de los precios de futuro? Porque ahí en esa licitación inversa, perdón, en esa subasta inversa, yo puedo decir, sí, el precio de enero a mayo, 8.75, de junio a diciembre, 9.05. Y finalmente a ver si alguien lo toma o no. Hay visibilidad. No sé quién lo puso, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, tenemos que segmentar a proveedores, una estrategia para cada uno y ejecutar esa estrategia de forma impecable. Entonces, aquí lo más importante es cómo voy monitoreando, cuáles son mis indicadores clave de desempeño para saber que voy bien, cuáles son los indicadores para saber cómo me están entregando. Recordar, cuando vimos la evaluación a proveedores tiene en esa evaluación a proveedores, tenemos antes, durante y después. Para que seas mi proveedor, cuáles son los requisitos. Durante la entrega es la parte del desempeño. Cómo van, cómo se comporta la calidad, cómo se comportan tus materias primas en la integración de mi producción. Y al final, el después, si tengo un reclamo, si tengo un rechazo, ¿qué hago? Vienes y lo atiendes y ves, identificas todo el detalle. Y eso nos llevaría a entender que tenemos que centrarnos en la relación. Supplier Relationship Management.
sea, no es cualquier proveedor. Estoy hablando de llevar una relación con mi proveedor y sobre todo administrarla. Para eso entonces necesito, por supuesto, tener que centrarme en la relación de confianza mutua, transparencia. Mira, mi materia prima acaba de subir 15%. Sin embargo, esta materia prima incorporada a mi producto solo representa el 3%, por lo tanto, no lo voy a incrementar. O al revés, mi materia prima subió un 3%, pero esta materia prima va en el 85% del producto que fabrico y necesito incrementar. Oye, acabo de conseguir un nuevo proveedor y fíjate que acabo de conseguir un 3% de descuento y quiero compartirlo. ¿Por qué? Porque la verdad estoy consiguiendo un precio más económico, yo tengo una cierta utilidad y en esa transparencia quiero que te enteres por mí y no que te enteres del mercado y luego me digas por qué no me diste ese descuento cuando hay un incremento, sí te lo he dado, pero cuando hay un decremento, ¿por qué no me lo das? Y establecer en ese nivel de expectativas ese beneficio mucho y aprovechar las oportunidades. Y esta parte yo recuerdo mucho cuando estaba en el área de compras y yo tenía proveedores en ese entonces de cubetas plásticas para meter lubricante aquí adentro y había proveedores que me decían, oye, la verdad el polietileno o en este caso el plástico con las que estábamos haciendo estas cubetas está subiendo mucho y habíamos quedado que si pasaba de un 5%, él repercutía un 2% de incremento de acuerdo al volumen que tiene la cubeta. Y llegó un momento en que sí, esto estuvo así durante 2 años y después llegó una empresa a México que empezó a vender más barato y esto que habías incrementado se redujo en un 10%. Llegó y él dijo, quiero darles un descuento del 4% porque actualmente compramos local, ha sido bueno, es más fácil, es más práctico, es totalmente funcional, es la misma calidad de cubeta de plástico y queremos continuar con ustedes en el negocio. Entonces, en esa parte hay esa transparencia para poder lograr trabajar esto. Entonces, vámonos ahora a la siguiente actividad para ¿qué ventajas tiene irme a un equipo con alguien que no es de mi área, que no es de mi empresa, que no compra lo mismo, que es sector público o que es sector privado? ¿Qué ventaja tiene hacer estos equipos multidisciplinarios? Los escucho. ¿Qué aprendieron de sus compañeros o qué les enseñaron a sus colegas compañeros? Los escucho. Adelante. A mí lo que me gusta como de mezclarme con otras áreas es que el hecho de que no todos sean de compras no significa que no tengan ideas o que no puedan aportar. Entonces, realmente en esa actividad hubo puntos que de repente a mí no se me ocurrían como muchas cosas y Lionel o Marta me pudieron como dar ideas. O, por ejemplo, Lionel sacó uno de los puntos que me pareció súper interesante. Entonces, no necesariamente por no ser de compras o de trabajar en un departamento así, no quiere decir que no sepan quizás de la materia o del área de todos los conceptos pues, que vemos. Y lo otro, vienen ustedes aquí para ser maestros, no maestros en finanzas, no maestros en logística, no maestros en distribución, no maestros en marketing. Tienen todo como un MAE para poder manejar cualquier división, cualquier área. Y en la medida en que tú te vayas moviendo por todas las áreas de la empresa, es en la medida en que eres más empleable. Eres una persona que de alguna forma te va a ayudar. Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien que no es de compras, pero me da una idea buena, oye, qué bueno, ¿sí? Alguien que defina y me la da desde la visión financiera. Me da alguien que está en sector público, me da lo que hacen, caray, no se me hubiera ocurrido hacer. Entonces, esa es la parte en la que estamos. Y también a jugar alguien que diga, la verdad no tengo ni idea de qué es esto, pero bueno, ayúdenme ustedes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les deja esta actividad?
En mi caso, yo trabajo, me relaciono con personas de abastecimiento, de planeación en mi empresa y a veces ellos están como presionándonos para que tramitemos los permisos regulatorios. Ujú. Y nosotros decimos como, bueno, espérese, vea, no puedo hacer nada, pero la verdad es que ahora los comprendo mejor y entiendo cuál es la responsabilidad que ellos tienen también en cuanto a costos para la empresa, el poder abastecer adecuadamente a sus clientes, a nuestros clientes. Entonces, sí me ayuda como a entender también, porque en una empresa todos hacemos parte del quehacer, ¿verdad? Entonces, como colaborar en eso, ya entendiéndolo, creo que es más fácil. Y fíjate, Diana, algo que comentas, a veces eso que acabas de entender a través de estos ejercicios y de las siguientes clases, es llegar a tener el sentido de urgencia. ¿Por qué la gente me está pidiendo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque necesitamos costear, necesitamos el producto, ya apúrate con los permisos. O sea, yo sé que no depende de mí, hay un cierto periodo, un cierto tiempo, y parecer a veces como que, ay, ¿cómo me molestan? ¿Que no me dejan hacer mi trabajo? La realidad es entender la importancia de lo que implica esa cuestión regulatoria para poder entrar al país y tener la disponibilidad, ya sea para producir o para entregar. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, el hecho, y lo comentaba en un grupo, que ustedes vayan a un grupo y otro grupo y que vayan con alguien que no tiene nada que ver con ustedes, es poder aprender. Y espero que en estas 2 semanas verdaderamente podamos lograr que todos hayan participado con todos. ¿A qué me refiero que todos hayan participado con todos? Que al final, todos finalmente hayamos participado con uno u otro y que no les falte haber hecho un ejercicio en equipo con alguien más y poder entender diferentes visiones, diferentes pensamientos. Bien, pues adelante, vamos a escuchar lo que hicieron. Adelante, quien quiera presentar, por favor, adelante. Entonces, cuando hablamos del papel de compras para optimizar los costos y generar esa ventaja competitiva, ese liderazgo costo y esa diferenciación que nos decía Michael Porter en algunos días, algo que tenemos que empezar a hacer es empezar a trabajar en desarrollo de las estrategias de categoría. Ya evaluamos al proveedor, ya lo tenemos determinado, ya generamos esa confianza. Bien, ¿cuáles son esas categorías en las cuales a mí me interesa trabajar? ¿Cuáles son aquellas en las que la categoría, sí, a mí me importa más? Entonces, ¿cómo crear una estrategia de categoría? Digamos, si hablamos de tiendas departamentales, como el caso que están aquí de Walmart, hablamos de cuidado y belleza, hablamos de abarrotes, hablamos de vinos y licores, hablamos de limpieza, hablamos de frutas y verduras. Entonces, en esa parte, en esa categoría, ¿cómo la podemos establecer? Y esto significa identificar y generar un valor real. Realmente, ¿cuál es la más rentable? ¿Qué categorías yo puedo manejar? ¿Para qué tipo de segmento de mercado voy? Y estas estrategias de categoría me van a permitir llevar a cabo ese SRM en la medida en que yo pueda tener esa relación con esos proveedores estratégicos de acuerdo a lo que viene. ¿Qué cosas hay que puedan innovar el mercado? ¿Qué tan abierto estás? ¿Qué tanto presionas a tu proveedor para que realmente innove de tu producto, innove del servicio? Yo quiero ser el distribuidor solamente aquí en El Salvador y no quiero que alguien más mueva el producto. Y puedo manejar yo un acuerdo de exclusividad. Solamente contigo y a través de ti y de tu organización vamos a llegar a penetrar el mercado. Y es algo importante. Entonces, en ese momento, ¿qué hay? Pensemos en las cadenas productivas que hay para generar ese valor de entrega. ¿Cómo lograr que ese tiempo de entrega sea el acorde a tu necesidad? Y entonces este CRM va a llevarnos a crear alianzas. O sea, más allá de que sí hay confianza, más allá que hay acuerdos, más allá que hay contratos, tenemos que establecer un modelo comercial. Tu proveedor, ayúdame a diferenciarme de la competencia. Y entonces, por ejemplo, cuando trabajaba en esos lubricantes,
como esta cuestión de alianzas con proveedores. Tú puedes llevarte en esa alianza con proveedor ese modelo comercial diferenciado. Entonces, cuando yo vendía aceite lubricante, eso a industria automotriz, ¿qué alianzas podemos crear en ese modelo comercial, en ese modelo que establecemos incrementar ingresos? Entonces, lo que hacía yo como proveedor, en ese caso, yo estaba en el área comercial y era proveedor, era la iniciativa para mejorar ingresos. Se decía, tú consume tanto volumen de lubricante y yo me encargo de hacerte la publicidad en el punto de venta. ¿Sabías que tu automóvil que viene aquí a nosotros lleva este lubricante? ¿Y sabías que este lubricante tiene sus características? Y yo, de acuerdo a eso, hacíamos una diferencia en el mercado y esa diferencia en el mercado generaba nuevas formas de ver las cosas. Esos paradigmas que no sabía que el aceite que le ponían a mi auto era de marca ESO y era multigrado o era sintético, de tal manera que esto agregaba valor. Y hoy sigue habiendo esta cuestión, por ejemplo, para los amantes de la Fórmula 1, si hablamos del equipo de Red Bull, de la parte de móvil, que en este caso Exxon compró a móvil y al final se vende más móvil 1, pensar que ahí durante el tiempo que está la carrera hay un técnico especialista y hay un laboratorio y cada vez que va y corre el auto y regresa, le vacían el aceite y hacen pruebas para ver viscosidad, derrumbe y todo, y ver qué tanto está carbonizándose, ¿no? O sea, y son análisis inmediatos, de tal manera que entre la práctica uno y la práctica 2 podemos saber cómo estuvo el desempeño del lubricante en esto. Entonces, ¿qué es? No es nada más te vendo mi lubricante y hay, espero que ganes. No, 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 no. Te doy toda la asesoría técnica de alguien que sabe para poderte mostrar los datos en un dashboard de cómo está el desempeño del lubricante en tiempo real durante el tiempo de la carrera, durante el tiempo de la práctica, cómo se comportó y de acuerdo a eso, qué ajustes tendrían que hacer a la máquina, qué ajustes tendrían que hacer a cada una de las partes. Entonces, la iniciativa de mejora de ingresos, ¿a dónde está? La diferenciación de mercado, ¿qué hacen los otros? Y el paradigma, no, bueno, es que eso es hasta que se destapa el motor y la realidad es que se puede hacer una muestra, simplemente sacarlo y de ahí no tienes que vaciar todo. Entonces, ¿hasta dónde puedes crear esas alianzas para hacerlo? Entonces, ¿por dónde empezar? Si tú quieres realmente hacer esto, tenemos que empezar por estrategias de categoría. ¿Cuáles son estas categorías? Entonces, en esa creación de la categoría, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos con la estrategia de categoría? Después, de acuerdo al SRM, ¿cómo empezamos con los proveedores estratégicos? Y de acuerdo a esto, ¿cómo generamos alianzas? Y para cada uno hay una actividad específica. ¿Cómo poder lograr para cada una de estas alianzas lo que estoy buscando? Y esto nos va a llevar entonces a establecer esa gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos y oportunidades es asegurar que realmente compres. Ejemplo, de acuerdo al día de ayer, ¿qué posibilidad hay que en 20 semanas no me entregues? Y ya lo vimos, ¿no? Yo quiero que me entregues no 20 semanas, yo quiero que me entregues todo el año, 52 semanas. Oye, pero va a salir de vacaciones, está bien, esa es decisión tuya. Solo te pido que aquí la gente come todos los días, la gente se transporta todos los días y necesitamos producto. Vete de vacaciones, pero la planta tiene que surtir. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que la empresa recibe los bienes y servicios de forma adecuada? Y para esto tenemos que establecer claramente los requerimientos. Tú tienes mínimo 58,000 y máximo 142,000. Si yo hago este ejercicio, me voy a dar cuenta que si sumo las dos y saco promedio, me da 100. Si sumo todas las cantidades que estaban,
y las divido entre las 24 posiciones, el número es 100. Yo estoy arrancando con 200 unidades. ¿Qué significa? Que si el promedio es 100, pero el promedio móvil, ¿cómo se está dando? ¿Por qué? Porque si yo voy a las semanas de vacaciones, pues realmente estos 200, si se diera en promedio, yo estaría bien, sin ningún problema, podía surtir y 100. ¿Y qué sucedió? Que apenas vienen 3, 4 semanas de actividad y, oh sorpresa, los costos me empiezan a espantar. Y veía ahí como algunos de ustedes, a través de los costos, querían asegurar el menor costo posible. ¿Y qué significa el menor costo posible? Que estás perdiendo el objetivo de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque una cosa es el menor costo posible, pero hay que ver el total de adquisición y si hay faltante, cuánto era el valor si te falta. Entonces, realmente, ¿cuánto es el valor o la venta perdida? Y si yo estoy hablando aquí, la pregunta sería, ¿qué número tendría yo que tener en esta semana 12 como inventario final? Y yo lo que tendría que haber trabajado es cuál es el inventario final que yo quisiera tener para la semana 12. Si esto fuera de 142 y 142, mi número aquí debería ser 284, considerando que no van a salir, pero ese sería mi número o reto para poder surtir estas 2 semanas, así fuera el máximo, que no lo sería, pero la semana 15 tener producto. Entonces, cuando hablamos de la relación con el cliente, ¿qué realmente estoy tratando de explicarles? A mí me gustó mucho, yo ya lo había visto un poquito en otras materias, la parte de qué tipo de producto es el que le compramos a nuestro proveedor, si es rutinario, si es estratégico, etcétera. Y yo creo que es bien importante saber qué posición tenemos nosotros frente al proveedor. Pues sí me ha tocado a mí estar en tanto en el proveedor que te compra muy buen volumen como perdón, el cliente que te compra muy buen volumen, como el cliente que te compra un volumen bien pequeño y no tengo poder de negociación. Y soy el cliente que le urge todo, pero lo que te estoy comprando es esto. Entonces yo siempre le he dicho a mi jefe, pues, de que hay que tener como los pies sobre la tierra de qué es lo que estamos comprando, pues. Porque los proveedores muchas veces, si no es un buen volumen, ni caso te hacen. Claro. Entonces, en esta parte igual, entonces, ¿cómo lograr esas escalas o volúmenes de escala? ¿Qué poder hacer ante esa situación? ¿Cómo poder incrementar el volumen de compra con la finalidad de poder tener producto? Y a lo mejor voy a tener que correr con un inventario, pero por ese volumen puedo conseguir un precio más económico y me puede ayudar. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más se llevan? Quizás en el último ejercicio que acabamos de hacer, identificar muy bien aquellas características que son importantes no solo para nosotros, que somos el cliente de nuestro proveedor, sino también cómo estos otros proveedores pues, nos tienen parametrizados o clasificados, ¿verdad? De cómo estas características nos puede traer un análisis de riesgo y de retorno Claro, también. Eh, Algunas de ellas pues las mencionamos con mis compañeros como el riesgo financiero, como alianzas estratégicas inclusive,
y que esto nos lleva a tener mejor planificación porque en el lugar donde yo trabajo sí he visto como un poco el involucramiento de ambas partes, en donde inclusive las planificaciones son en conjunto. Se logra establecer muchísimas, este tipo de alianzas, negociaciones particulares que es como un ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, esa práctica la he visto muchísimo en el lugar donde yo trabajo y es realmente impresionante ver cómo esas relaciones han sido sólidas por muchísimos años y no solo garantiza la fidelización del cliente que nosotros atendemos o el usuario final, sino también este proveedor que nos tiene a nosotros clasificados como un cliente A, por ejemplo, ¿verdad? Fíjate, Cecilia, ahí y en esa parte, yo recuerdo mucho cuando estaba en la parte de compras, que les preguntaba al vendedor, ¿qué pasa si el próximo año 2026 la empresa decide comprar en otro lado y no te compro a ti? ¿Cómo te afecta? Y la verdad, mira, no te preocupes, el volumen que tú me compras es más o menos un 5% del volumen. Tendría que trabajar y ver dónde lo coloco. Y sí, me metes en problemas, pero vamos, es un 5%. Pero también tenía el que me decía, la venta que le hacemos a ustedes es el 80%. Si tú te vas y me dejas de comprar, o sea, yo creo que lo más probable es que primero me corran, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vengan los directivos a negociar con ustedes porque no es posible esto. Gracias. Entonces, en ese momento, ¿qué significa? Quiero que vengan tus directivos porque queremos un mejor precio para el próximo año y quiero la integración de costos. Yo no digo que no ganes, pero no podemos ganar tanto y eso me dio la pauta a poder negociar mucho mejor con los proveedores. ¿Por qué? Porque tienes esa capacidad de negociación, el 80%, si me voy, quiebra la empresa. Entonces yo no quiero que quiebres, pero tampoco quiero que ganes un 80%. O sea, ¿cómo podemos hacer? Y ayúdame, y ayudémonos ambos. Y empieza la relación, ¿de acuerdo? Pero como dices tú, me compras tan poco que la verdad, si no me compras este mes, no pasa nada. O sea, veo cómo lo coloco y entonces ahí sí estamos en desventaja. ¿De acuerdo? Bien. No sé si Andrea, Nancy y Carla pudieran prender la cámara y si no hay nada más, bueno, vamos a dejarle aquí. Nos vemos mañana con la sesión número 5. Si no hay ninguna duda o inquietud, Ahorita. ahorita que no entendí, el ahorita, se va a poner la Ahorita pijama. prendo la cámara. Va a prender la cámara, pero ya se puso la pijama. Está bien. Bueno, gracias, Andrea, por ponerte la pijama y la cámara. Bueno, pues gracias. Si no hay nada más, mañana nos vemos. Mismo canal, misma situación y vemos otro tema. ¿De acuerdo? Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas Buenas noches con noches. todos. Bye. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, gracias.